la mesa con nuestro material hoy está allá en lo profundo del Lefil. Por si acaso vamos a ver, porque estamos decorando y poniendo la iglesia bonita. Lucas, y lo vamos a subtitular: el médico discípulo de Pablo. Importante ese detalle, que lo vamos a ver más adelante. Adelante. En un análisis principal, el autor del Evangelio de Lucas, llamado así Lucas, se conoce en la tradición como un médico y que fue discípulo de Bernabé o discípulo de Pablo, o se convirtió con alguien y se mezcló con ellos. Estas son las tres teorías que hay. Pero de que pertenece al gremio del apóstol Pablo, no lo dude, porque él estuvo presente en algún acontecimiento, en especial en las escaramuzas que vivieron juntos en Filipos. Cuando ocurre el viaje a Filipos, el segundo viaje misionero de Pablo, Bernabé viene con Juan Marcos, que es el mismo Marcos que escribió el Evangelio. Y Juan Marcos, en la primera experiencia misionera, le dio un poco de ansiedad por estar mucho tiempo fuera de su casa y deciden interrumpir el viaje para regresar y traerlo. Y esto a Pablo no le gustó mucho, porque estos viajes misioneros en el tiempo de Cristo no son como los nuestros, que están determinados. Me voy por 2 semanas, me voy por 30 días. Allá ellos se van y no se sabe cuándo regresan. Entonces, cuando viene el segundo viaje misionero y ve Pablo que Bernabé regresa con Juan Marcos, dice: oh, tenemos que tomar decisión, porque este no va con nosotros. Sí, pero ¿por qué? Bueno, porque no va a interrumpir el viaje. Si le da otra vez esta cosa de extrañar a la familia, tenemos que romper la cosa y mirar, y yo no voy a mirar. Y fíjese que desde ese momento en adelante, en el libro de los Hechos, que también es de la autoría de Lucas, ¿ve?, no se vuelve a mencionar a Bernabé. Pues porque como corrió por su lado, ya no estaba en el equipo donde estaba el autor. El equipo del autor es donde está Pablo, porque es Lucas el que escribe. Pues entonces Lucas está escribiendo lo que está viviendo en los viajes del apóstol. La fecha del Evangelio está más o menos ubicada entre el 80 y 85. Hay quienes la ponen un poquito antes, pero estas fechas, tanto Mateo como Lucas, son después de la destrucción del templo, por eventos que hay dentro de la redacción que solamente tienen sentido si el templo ya se había destruido. En especial, para que tengan una idea, la parábola del fariseo y el publicano, que es una parábola de Cristo, Lucas hace énfasis en ella, su evangelio, simplemente porque ese fariseo tiene 3 características. Gracias te doy, Señor, porque yo diezmo, oro y ayuno. ¿Dónde está el templo ahí? No está, ¿verdad? Ya habían destruido. Vamos ahorita sobre eso. Le escribe Lucas a los gentiles, Mateo a los judíos que creen en Jesús, Lucas a los gentiles, Marcos a los griegos y a los romanos de la Galilea, en especial de la Decápolis. Lugar del escrito: puede haberse escrito en Cesarea Marítima. Lo que pasa es que pone el libro demasiado temprano. O puede haberse escrito en Antioquía, que es el lugar de donde Lucas es original. Los temas principales: Jesús, el Salvador de la humanidad. Mateo, el Mesías para salvar al mundo. Mesías porque Mesías significa Cristo
en hebreo. Para Lucas, el Salvador del mundo, porque esto es para los gentiles. El mismo Mesías judío viene también a salvar a la humanidad. Otros temas en el libro: la igualdad entre las clases sociales. Te voy a decir, ¿cómo? Vamos a buscar para el texto. Las diferencias con los religiosos y los pecadores, y la gracia sobre la ley. Si usted mira con detenimiento los temas secundarios o los otros temas, va a encontrar una similitud asombrosa con temas que están en las epístolas de Pablo. La gracia sobre la ley, epístola de los romanos. Las diferencias entre religiosos y pecadores, la epístola de los corintios. La igualdad entre las clases sociales, la epístola a Filemón. ¿Recuerda cuando le envía a Onésimo? Trátalo como a uno de nosotros. 6. Obviamente de influencia marcada. El autor, conocido como Lucas, fue un colaborador de Pablo, que aparece en la epístola de Filemón, capítulo 2, verso 4, y estaba con el apóstol antes de su martirio, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Lucas fue el único gentil de los escritores de las Escrituras y el único de los evangelistas que escribió una secuencia a su evangelio. Todos los autores bíblicos son judíos, excepto Lucas. Parece un dato bien relevante, porque son mentalidades distintas. Y de todos los escritos de la Biblia, Lucas es el único autor que tiene una secuencia de libros. Porque hay autores que han escrito más de un libro, pero él tiene una secuencia: parte 1, parte 2, el Evangelio y el libro de los Hechos. Y hay quienes dicen que en el tiempo antiguo se conocía como el Evangelio era la historia de Jesús y el libro de los Hechos la historia del Espíritu Santo. Jesucristo y la salvación, el aposento alto y el investimiento del poder. Vestidura del poder. Cuando uno vive el material por página del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, él escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor. Página por página, el Evangelio sumado al libro de los Hechos supera cualquier otro autor del Nuevo Testamento. Ahora vamos a hacer lo más interesante. Lucas y Pablo juntos escriben casi 2/3 partes del Nuevo Testamento. Lo que quiere decir que la escritura neotestamentaria tiene un peso hacia el mundo gentil más que hacia el judaísmo. Gracias a la redacción de Lucas, conocemos algo de su conocimiento médico, porque le expliqué el martes pasado que cuando una persona escribe lo que sea, una canción, un poema, un cuento, lo escribe con la marca de su corazón, o sea, lo que ha vivido se va a reflejar en el escrito. Si Mateo era publicano, pues en su escrito va a haber elementos de redacción que están más asociados con una persona que está vinculada con el mundo de la auditoría, de la contabilidad, del manejo de la moneda. Si este hombre dicen que es médico, debe pasar entonces que en su evangelio haya algún vestigio o rastro de un conocimiento médico. Cuando usted lee el evangelio, se encuentra que Cristo está frente a un chico que tiene un problema
y dice, y había allí un muchacho hidrópico. Eso es un concepto médico. Entonces, que tiene el vientre lleno de agua. Fíjese que si no fuera médico diría, y había un muchacho allí que tenía el vientre lleno de agua. Pero como es médico y conoce la condición, ¿qué hace? La explica como médico. Es el que detalla el elemento de la punzada de Cristo en el costado y salió sangre y agua, porque es un colapso de todo el sistema cardiovascular. En el caso de la mujer del flujo de sangre, él acentúa y ha gastado todo lo que tenía en los médicos y por ninguno ha podido ser curada, porque él es médico y sabe que la enfermedad es incurable. Fíjense como un pequeño dato sobre el autor le da un giro y un matiz diferente a una lectura simple del Evangelio. Seguimos. La fecha, como dijimos ahorita, se ubica cerca del año 80, igual que Mateo. En la redacción existen controversias que indican la gran batalla en las sinagogas. Estas luchas se dieron después de la destrucción del templo y muchos gentiles querían ir a escuchar las enseñanzas sobre Jesús, que en ocasiones se daban en las sinagogas donde no era bien visto la entrada de los gentiles. Vamos a explicar ese pequeño detalle. Se destruye el templo, año 70. La guerra con Roma se extiende hasta el 76-77. Los judíos necesitan reunirse para leer la ley, porque el judío entiende que en la lectura de la ley y en la meditación de ella de día y de noche está la salvación. Así que tienen que recurrir al centro que está disponible, donde están las copias de los originales. Y esos centros se llaman sinagogas, que originalmente eran centros docentes para enseñar hebreo, para enseñar la lectura de la Torá, para enseñar el Mishnah y para que los niños pudieran llevar a cabo cualquier celebración como el Bar Mitzvah si no podían ir al templo. En ausencia del templo, las celebraciones que ocurrían en los templos se van a hacer en las sinagogas sin sacrificios, porque el sacrificio solamente se puede llevar a cabo en el lugar santísimo y eso está en el templo. Hasta ahí estamos. Bien, vamos a complicarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que judíos que creyeron en Jesús, pues iban también a la sinagoga y ahí formaban los debates. Yo no creo, tú crees, como pasó en Mateo. Aquí el agravante es que algunos de estos judíos, como Pablo, como Bernabé, como los otros que caminaban con ellos, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, Juan, que quedaba todavía, Felipe, le predicaron a gentiles que también venían con ellos a la sinagoga. Y se producía la lucha entre la religiosidad y el evangelio. ¿Tú eres judío? No, tú no puedes estar aquí. Esto es más que para judíos. No hay que tocar, bueno, pues, judaizarte. Lo que pasa es que cuando una persona se judaiza o se convierte al judaísmo, se convierte en un prosélito. Un prosélito es un judío de segunda clase, porque no es judío por sangre, es judío por convicción. Y usted lo va a encontrar en el libro de los Hechos. Y llegaron allí judíos de todas las regiones del mundo y prosélitos. Esa es lo que es un prosélito. Gente que se convirtió en judaísmo, pero que no eran de sangre judía. ¿Bien? Entonces, de ahí es que viene la guerra de Pablo con los Gálatas. Diciendo, no, pero para, el que nunca conoció la ley y ahora conoce a Cristo y le queremos imponer la ley, es un atraso porque nunca la conoció. ¿Para qué voy a imponerle la ley a alguien que no la conoció, habiendo conocido a Cristo y en Cristo ser libre?
Si el fin del incumplimiento de la ley es muerte y el creer en Cristo es vida, creyendo en Cristo tengo vida y cuando me imponga la ley lo llevo a la muerte. Hablo de otra cosa. De hecho, los próximos estudios que quede sobre Pablo. Y porque sí, con Pablo es que llegamos a Cristo. La gente le dirá que Cristo no existe, pero vamos a los discípulos a ver si existió o no. Porque esta gente llegara a morir por algo que supuestamente es mentira y que no han podido desmentir históricamente, tiene que haber sido cierto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que la redacción, como se conoce, la redacción lucana, la redacción de Lucas, tiene unos elementos que están asociados con esos problemas. ¿Quiere decir que se las inventó? No, que buscó las historias de Cristo, que en el 33 ya Cristo estaba previendo que iba a suceder más adelante en el camino. Y por ejemplo, una de las historias que a veces no interpretamos de la mejor manera es cuando Marta y María tienen la guerra, porque mientras una está cocinando y fregando y todo el mundo, la otra está tirada en el piso en vez de estar escuchando a Cristo. Entonces uno se queja y dice, mira, ven acá, esta está aquí escuchándote a ti y yo estoy allá ajorada con los quehaceres de la casa y aquí no ha pasado nada. Y Cristo dice, esta cogió la mejor parte porque está escuchando la palabra de Dios. Ese debate es un debate que Lucas lo trae para introducir en la sinagoga que las mujeres también tienen derecho a escuchar la palabra de Dios. Miren qué clase de evangelio de vanguardia. Para que a las mujeres también se les permite escuchar la palabra. Pero si Cristo le dijo a Marta y a María que la que escucha la palabra está haciendo lo correcto, pues entonces si Cristo dijo eso, las mujeres tienen derecho a escuchar la palabra de Dios. Qué glorioso, ¿verdad? Gloria a Dios por Lucas. Entonces ahí tiene un detalle, ¿verdad?, sobre la lucha entre la crisis dentro de la sinagoga. Note usted que la parábola del hijo pródigo, donde está en Lucas, y la gente lo monta que si la oveja es para los pobres, la moneda para la clase media y la clase alta, pues la parábola del pródigo, porque ahí hay un becerro gordo, el papá tiene jornalero, tienen una hacienda, él reparte la herencia, puede cuadrarlo así. Pero vamos a cuadrarlo un poquito más profundo. Aquí hay dos hijos. De hecho, la parábola empieza diciendo, un hombre tenía dos hijos. Uno fue y se perdió, se arrepintió y regresó. El otro se quedó, pero no conocía a su papá. ¿Cuál de los dos estaban perdidos? Yo siempre he dicho que a la parábola le falta una pregunta. La parábola se llama el hijo pródigo, coma, ¿cuál? Porque el que estaba perdido volvió. Pero el que está dentro está perdido. Y no conoce la misericordia del papá. Y eso es estar perdido. Entonces, si eso yo lo aplico al mundo de Jesús y al mundo de la iglesia primitiva, estoy diciendo, el judío consideraba al gentil un perdido, un pagano. Pero en la parábola el pagano acaba de regresar. Pero el judío que nunca se perdió está dentro de la casa, pero no conoce la misericordia. Mire cómo la parábola gira cuando le damos un contexto, ¿verdad?, sobre la fecha en la que se escriben los textos bíblicos. Bueno, seguimos. Destinatarios, ¿a quién se le escribe? Lucas se valió del testimonio de testigos presenciales. Lo dice en el capítulo 1. A la gente que él intervino y le preguntó. 2. De muchos relatos escritos. En otras palabras, segunda fuente de documentos que ya circulaban. ¿Qué clase de investigación? Voy a escribir esto bien. Dame acá, lo
que están circulando por ahí, tráeme. De la gente que queda viva por ahí, tráeme 2 o 3 que los voy a entrevistar. De hecho, hay teorías grandes que dicen que Lucas se cruzó con María. Porque cuando viene la persecución, los que quedan se van corriendo hacia el norte para huir hasta llegar a Éfeso. Allá, por allá que arrestan a Juan y lo ponen en Patmos, y Juan se lleva a María, pasan por Antioquía y todos siguen huyendo, y por allá muere Felipe, por allá muere Juan, por allá muere María, por allá muere medio mundo que todavía quedan vivos. Así que hace sentido que Lucas, al encontrarse con María, María le cuente lo que cantó cuando el ángel se encontró con ella, ad verbatim. Y por eso él dice que se encontró con gente y los entrevistó. Y también se benefició de la tradición oral. Todo esto bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahí tenemos 3 fuentes: tradición oral, escritos que están circulando, entrevistas con testigos presenciales. Tiene 3 fuentes, múltiple atestación, es un evangelio bien sólido, escrito con buena investigación, y del Espíritu Santo que lo va a ayudar a montarlo como hay más o menos que debe pasar. El recipiente inmediato del Evangelio de Lucas se llama Teófilo, una palabra griega dividida en 2: Teos, que significa Dios, y Filos, que significa hijo. Hijo de Dios, ¿verdad? O amigo de Dios. Probablemente él haya sido un importante oficial, porque le dice excelentísimo, y quizás un convertido de Lucas. Pero hay quienes dicen que es una clave, porque no se ha encontrado en la historia al excelentísimo Teófilo. Si fuera alguien importante del imperio, en algún sitio estuviera el dato de quién es, como Poncio Pilato, como Cornelio, como Máximo, entre otros, Galio. Pero aquí hay quienes dicen, si él quiere circular esto por todo el imperio y que corra bien, a lo mejor esto es una clave para que lo lean todos los que son hijos de Dios o amigos de Dios. Interesante. Una buena teoría. No la puedo probar. Adelante. La redacción. Lucas es el evangelio que tiene mayor variedad de géneros literarios en sí mismo. Tiene un prefacio. Y en ese prefacio, ¿a quién él le dedica el evangelio? Tiene una genealogía diferente a la de Mateo, porque aquí el linaje termina con José, para validar que José hizo un acto valiente al adoptar a Cristo y convertirlo en su hijo. Tiene unos cánticos de alabanza. Aquí cantan los ángeles, canta María, canta Elizabeth. Tiene angelofanías. What does that mean? Angelofanías son historias donde hay apariciones de ángeles. Y los ángeles no es que los vieron, hablan, traen un mensaje. Hay ángeles al principio y hay ángeles al final. Hay ángeles al principio, se le aparecen a María. Bienaventurada eres, has sido escogida, Dios quiere que de tu vientre nazca el Salvador. Hay ángeles al final, y los ángeles sostienen a Jesús en Getsemaní. Hay ángeles en la resurrección. ¿A quién buscáis entre los muertos? Él dijo que habría de resucitar, él vivo está. Angelofanías. Presentación de infante. Aquí es donde presentan al niño, ¿verdad? Y lo presentan en el templo cuando Cristo tenía más o menos 12 años. Y esa presentación se llama el Bar Mitzvah.
mitzvah, V-A-R, una palabra que significa hijo, mitzvah, M-I-T-Z-V-A-H, mitzvah. Y es la celebración donde se presenta a un jovencito de 12 años a la comunidad religiosa porque ya está capacitado para leer los libros y los rollos de la ley, ya puede participar de la sinagoga y del templo, ya se puede casar, y para efectos del mundo machista del tiempo de Jesús ya es hombre. Mira lo que pasa en esa redacción. Jesús está en el templo hablando, la gente se maravillaba de su sabiduría, pero María y José se fueron, ¿verdad? Y dicen que a los 4 días se dieron cuenta que Jesús no estaba. Dios, se nos quedó el muchacho. Y si, ¿por qué a los 4 días? Porque en el tiempo de Cristo las mujeres caminan por un lado y los hombres por otro. No caminan juntos. Entonces, para los perfectos de José, Jesús está con quién? Con María. Y perfecto de María, Jesús está con quién? Con José. Anda con José. Hasta que se encontraron. ¿Y Jesús? ¿No está contigo? No, conmigo no. Pero pregúntale a tu parienta, fulana, no está con el primo, no, tampoco. Entonces miran a Jerusalén y lo encuentran. Y María, hijo, tu padre y yo te me están buscando. Oiga, está asustada. Ella tiene un encargo de proteger a ese muchacho. ¿Y cómo le contesta eso? Yo le llego a decir la mitad de eso a mi mamá. A los 12 años. Y yo tengo que asegurarme que el plan médico tiene dental. Que me lo pongan nuevo uno entre otro. No te he dicho, muchacho, de eso. Y aquí, porque Cristo le contesta así. Y es hombre. Y eso está permitido en esa sociedad. Tristemente. Bueno. Historia de tentación. Igual que Mateo, Cristo va al desierto a doblegar a Satanás en el mundo terrenal, como hombre. Historia de bautismo, Cristo viene y se bautiza, ¿verdad? Con Juan el Bautista. Y es un acto que Cristo tiene que hacer para que Juan sepa que ya el Mesías está en el panorama, que no se lo venga a contar nadie, que Él está ahí. Juan tiene discípulos y antes de Juan no había nadie que estuviera de frente con el valor que había que tener para desafiar la estructura de la época. Por eso Cristo reconoce a Juan, que no hay un profeta como este, ¿okay? Por el mensaje contundente, el valor que sin tener una acción de milagros está haciendo lo mejor que puede hacer un profeta, que no son los milagros, cumplir con la voluntad de Dios. Porque hay gente que a veces quieren hacer proezas y cosas, y es más la oportunidad de actos ecolátricos que teniendo la oportunidad de cumplir con Cristo para que se vea que está haciendo la voluntad del Señor para lo que fue llamado. Y Jesús hace algo interesante, que siendo Mesías se presenta ante Juan para que él lo bautice. Llega a ser otro con el ego en high, dice: no, yo estoy para bautizarlo a él, pero esto es lo que hay que hacer, yo lo voy a ir a hacer. Bien, eso da un mensaje bien grande, y lo dije el martes pasado y lo repito hoy. Jesús se prepara 30 años para un ministerio de 3 y cumple con todos los procedimientos que hay que cumplir para no dejar áreas grises que se conviertan en un elemento de peligrosidad más adelante en el camino. Muchas veces la gente llega a la iglesia y de la noche a la mañana quieren cantar, quieren predicar, quieren dirigir, quieren hacer, quieren tener puestos, presidencia, vicepresidencia, pastorado asociado.
No se puede correr cuando no se ha aprendido a gatear. Martiel 3:15. Y no porque sepa mucho, sino por experiencia. El texto de Lucas tiene profecías y escatología. Tiene profecías y escatología, porque hay textos, capítulo 18, hay unos cuantos, capítulo 19, hay unos cuantos textos escatológicos del final de los tiempos. Seguimos. Tiene historia de milagros, historia de expulsión de demonios, discursos de discipulados, historia de resurrección, historia de agonía, proceso de arresto, historia de jurisdicción. Esa historia de jurisdicción la pasamos por alto. Cuando a Cristo lo llevan al Sanedrín, del Sanedrín lo pasan donde Pilato. Y este relato es exclusivo de Lucas, porque Pilato lo mira y después que dice que no encuentra nada en él, escucha que él es Galileo. Estamos bien hechos. Y te dice, ¿por qué? Porque Galilea tiene un tetrarca. Y un tetrarca es un gobernador de la región que tiene jurisdicción. Y como es de Galilea, ¿qué hace? A Galilea que va. Pero no tuvo ni que enviarlo a Galilea. Herodes Antipas estaba en Jerusalén. Siempre así, él está ahí, en la casa de los Herodes. Ah, pues vamos a echarlo para allá. Chipéalo para allí, dile a Herodes que bregue con eso, que es Galileo. Herodes lo vio, lo entrevistó y se lo devolvió a Pilato. Y aunque el texto no lo dice, porque no tiene por qué explicarlo, nosotros sabemos, o podemos inferir, que esto es como las jurisdicciones estatales y federales. ¿Qué dijo Herodes? Él es Galileo, pero el delito es federal. Le toca a los romanos. Así que mira a ver cómo te lo resuelve. Hay otros textos que dicen que a consecuencia de que Herodes Antipas le cortó la cabeza a Juan el Bautista, muchos judíos se enemistaron contra él y se enemistaron y lo juzgaron por algo grande que pasó. ¿Cuántos de ustedes conocen o han leído o han visitado o tienen en agenda visitar la ciudad de Petra en Jordania? ¿Ya? Donde está el famoso tesoro. ¿Cuántos de ustedes vieron la película de Indiana Jones, The Last Crusade? Pues donde él cabalga por todos esos pasadizos de piedra. Eso es Petra en Jordania. Ese tesoro que se ve, que hoy es uno de los patrimonios universales de la UNESCO y que está considerado una de las maravillas del mundo contemporáneo, es la tumba de un rey llamado Aretas el IV. Aretas IV es nada más y nada menos que el suegro de Herodes Antipas. Su hija está casada con él, pero Herodes Antipas ha hecho algo grave: enamorarse de la cuñada, de la esposa de su hermano, que se llama Filipo, y ella se llama Herodía. Y no que se enamoró, se la quita. Y ella no hizo mucha fuerza. Se fue con él. Y se trajo a su hijita Salomé, que es la que le pide la cabeza de Juan el Bautista. Ajá, ya va cuadrando la cosa, ¿verdad? Cuando este rey árabe se entera de lo que él le ha hecho a su hija en estas comunidades, lo que es la vergüenza y el honor es un esquema bien fuerte. Y lo puede conseguir así mismo: Shame and Honor Scheme, así mismo, in the Middle East. Y usted se va a dar cuenta que una ofensa contra un padre es una ofensa contra la familia completa, y si es rey es contra la nación. Así que este rey se monta en su caballo, se lleva a su ejército y en un lugar llamado Escalafonte pelea contra las tropas de Herodes Antipas y le gana y le quita los terrenos. Entonces los judíos dijeron: eso le pasó por juicio de Dios por haber matado a Juan el Bautista. Con eso en mente, Herodes no tiene en agenda crucificar a Cristo. Así que evalúa bien, dice, ¿de qué se te acusa? ¿Traición al imperio? Ah, no, perdón, el imperio. Toma,
que Pilato trabaje contigo el asunto. Donde único está es en Lucas, parte de la redacción. Lucas tiene parábolas, oraciones, el sermón del monte, que parece que es un llano, lo voy a explicar aquí ahora, y la historia de la cruz, historia de la tumba vacía, historia de la aparición. De los que ustedes hayan viajado y han visto películas griegas, romanas, y todo tipo de cosas, tienen que haber notado que la mayoría de los anfiteatros y teatros en las costas se hacen con la gente sentada de frente al mar. ¿Verdad? Entonces la tarima queda allá abajo. Si estamos en la montaña, buscamos a ver la dirección donde está el océano, y aquí ponemos anfiteatro y allá está el mar. Y la gente queda mirando al mar. O sea que si estuviera yo, por ejemplo, en Cesarea Marítima, aquí estaría el Coliseo y nosotros estuviéramos en el mar Mediterráneo, de frente. Ponemos la tarima. ¿Por qué? Porque se usa el viento del mar, que siempre viene en dirección hacia la tierra, para que cree una acústica natural en el aire. Y si yo estoy aquí hablando hacia allá, el sonido va con el viento y llega al público. Usualmente nosotros ubicamos a Cristo en el monte de las bienaventuranzas arriba. Y estando de arriba no va a haber que lo escuche, porque el viento le da de frente. Entonces, ¿dónde se para Cristo? Los ubica todos en el monte. Él se para en el medio, el mar de Galilea de espalda, pero Lucas dice en Mateo que después de ahí, él bajó del monte a sanar a los enfermos. Ah, pero entonces ¿dónde está? ¿En el llano o en el monte? Es medio monte. Tengo el monte aquí, yo estoy en el llano del primer medio monte, y hay una ladera donde están los enfermos, porque los enfermos no se juntan con los sanos. Los enfermos se quedan aparte. Así que él tiene que hablarle a los sanos, bajar un poquito la ladera y empezar a curar a los enfermos. Y abajo multiplican los panes y los peces para repartirlos de abajo hacia arriba. Que muchos saben eso, ¿verdad? Esto es una cosa espectacular de Cristo. Adelante. Tienen que ir a Israel para que vean eso. No es lo mismo que yo se lo cuente. Ah, es que están tirando cohetes, aquí están tirando tiros ahí, ¿vale? Si usted va a dejarse llevar por eso, no sale de la casa. Redacción. Su evangelio es universal en alcance. Solo él, de los escritores de los evangelios, menciona la viuda de Sidón, Naamán de Siria, el buen samaritano y los tiempos de los gentiles. Ningún otro evangelio tiene referencias a gentiles, o como llaman en la Biblia judía, a paganos. Solamente Lucas. Sus comentarios acerca de los recaudadores de impuestos son positivos. Si los publicanos son mal vistos, en el evangelio de Lucas gozan de buena relación con Cristo. Y eso es un dato importante que nos está dando Lucas, porque mientras en otros sitios los señalan, los critican, los crucifican, Lucas dice, son también hijos de Abraham, son gente que pueden convertirse y ser igual que nosotros. Es el más cercano a una biografía de Jesús, el evangelio. Lucas era médico con un interés especial en cuestiones de su profesión. Vamos a ver, alguna cosita adicional. A ver si tengo aquí. Continúa, si no está ahí. Ok, déjenme darle como un dato adicional que no lo veo ahí por alguna razón, o si están mezclados, pero lo hago más fácil de llegar. Número 1, en su redacción, Lucas tiene una nivelación de clase social. Todos nosotros conocemos la historia de la mujer del flujo de sangre y conocemos
la resurrección de la hija de Lázaro, de Jairo, prácticamente el personaje, de Jairo, porque están los dos en el mismo relato. ¿Bien? ¿Y qué vemos cuando leemos eso? Una resurrección y una sanidad física. Vamos a escarbar un poco más, porque una de las características del Evangelio de Lucas es que siempre da un pequeño resumen del personaje. Y cuando empieza la historia de Lucas 8, del 40 al 62, del 42 al 60, dice: y vino a él un hombre, 1, llamado Jairo, 2, que era principal de sinagoga, 3, que tenía una hija, 4, que estaba enferma, 5, es un resumen. Y después dice lo que nos hizo, y se postró a los pies de Cristo. Grande, porque un principal de sinagoga es un hombre rico. Así que en la pirámide socioeconómica del tiempo de Jesús, Jairo está ¿dónde? Arriba. Y Jesús le concedió y vamos para tu casa. Y dice que camino a casa de Jairo se apareció una mujer, 1, que padecía de un flujo de sangre, 2, que había gastado todos los médicos, 3, que no había podido ser curada, 4, y que decía dentro de ella: si puedo tocar su manto, 5. Es un resumen. Ahora bien, ¿cómo ella pretende tocar ese manto? Jairo está en la cúspide de la pirámide y la mujer está en la base. De hecho, ¿cómo es que se llama ella? No tiene nombre, pero la vamos a poner Doña Nadie. Qué triste, ¿eh? Que alguien le llame Don Nadie, Doña Nadie. Quiero explicarle esto porque si no lo hacemos gráficamente no lo entiendo. Y yo quiero que lo entienda, porque hay un mensaje del Señor para nosotros en eso. Si Cristo va hacia allá, porque allá donde está el corazón, allá vive Jairo. Pues obviamente Cristo va aquí y Jairo va a dónde? Porque le digan de la casa. ¿Quién va detrás? Los discípulos. Porque Pedro es el que protesta, que no, que quien te tocó. Se quita todo el encima de ti. Sin Pedro siempre, ¿verdad? Con su mensajito tan positivo. Con llenito de amor. Detrás de los discípulos, los fariseos, los escribas, los ancianos de las comunidades que están buscando ver donde Cristo falla para ganarlo fuera de base. Detrás de ellos, los hombres. Recuerden que esta es una sociedad machista. Los hombres caminan adelante y las mujeres atrás. Detrás de los hombres, la esposa de cada uno de ellos y sus hijos. Detrás de ellas, los enfermos que puedan caminar y que no contaminen. Entonces hay un ciego que unos panos lo pueden llevar, el sordo, el mudo, bien. Detrás de ellos están los enfermos que contaminan, pero bien atrás, los leprosos, la mujer de flujo de sangre. Ella está acá abajo. Y ella dice: si tan solo tocara su manto. Y él está allá abajo. Pero aquí hay un montón de gente en el medio. Si allá la ve, la apedrean, porque el Levítico 15 dice que el que toque a esa mujer es impuro. ¿Qué quiere tocar ella? El borde del manto, o sea, la parte de abajo. Pues ella se va a arrastrar. Se va a poner la capucha y se va a arrastrar, permiso, 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 hasta que le echen mano al manto. A veces para llegar a Cristo hay que comerse el piso para matar el ego. Y a la gente le da trabajo sin saber que hay gloria cuando eso pasa. El Cristo le toca el manto, brinca, dice: alguien me tocó. Y Pedro: no vengas con eso. Esa sí que no. Chacho, quita todo encima de ti. No, chico, alguien me tocó porque tú sabes de mí. Bueno, sí, tiene que haber alguien. Se la descubren.
¿Por qué Jesús tiene que descubrirlo? Tiene que asegurar a todos los que están allí que el manto no sana, que es Él. Si no le va a decir que el manto la sanó, nadie le va a creer eso. Segundo, que esta es una época donde no hay internet, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. ¿Cómo ella le va a asegurar a la gente de su casa que la sanaron, para que no la maten? Tienen que entrevistarla y Cristo diga: tu fe te ha salvado, porque la ley judía dice que cualquier sacerdote o principal de la sinagoga puede certificar una sanidad. Qué curioso. Jairo es el principal de la sinagoga. Qué pequeño detalle de Cristo. ¿Qué Jairo? No, pero no. Certifícame esta nena para que no me la mate acá. Seguro que es sano, como Cristo hace las cosas. 3. Que esto, si usted no lo sabe, no lo escucha, tiene que venir a los talleres de la pastora San Enrique. Le devolvió la feminidad. ¿Cómo va a ser? Hace 12 años que no le hablan. Y el primero que le habla es Cristo, después de 12 años. Esta mujer es alguien. Esto no es una cosa. Esto no es una plaga. Levántate, tu fe te ha salvado. Y se quedó hablando con ella, dice el texto. Ok. Jairo, doña Nadie. Vamos para casa de Jairo y nos encontramos con doña Nadie. Y aquí en Cristo atiende primero a doña Nadie. Al punto que se agitan porque se murió la hija de Jairo. No de qué hacer, ya tu hija se murió. Como si por estar hablando con esta se te murió la hija. Pero Cristo dice: está durmiendo. Veremos con eso ahora. Y en Lucas es una historia de nivelación de clases sociales. Hay otro tipo de estructura redaccional que se llaman dípticos. Dípticos de 2 tópicos. Dípticos. Y son 2 historias parecidas que tienen un final diferente. Una está en Lucas 18 y otra está en Lucas 19, una al lado de la otra. Lucas 18, joven rico. Lucas 19, saqueo. ¿Son historias parecidas? Sí, son 2 ricos. Pero que Cristo interviene con ellos. El tema es salvación. Y los 2 tienen que tomar una decisión en cuanto a sus bienes. Pero las historias tenían diferentes. El joven rico no pudo entregar sus bienes a los pobres. Saqueo dio la mitad de sus bienes y le va a devolver 4 veces lo que le robó a cualquiera de los suyos, cumpliendo con la ley. Y por eso Cristo se levanta en casa de Saqueo y dice: este también es hijo de Abraham, el jefe de los publicanos. En Lucas tenemos 2 redacciones para probar qué cosa quiere probar Lucas: que los ricos se pueden salvar y los pobres se pueden perder, porque es un asunto de actitud y no de poder económico. Bien. En Lucas también tenemos la historia de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y todo el mundo dice: es una historia tan bonita porque él va y entonces el muchacho, el féretro está saliendo por la puerta y él toca el féretro y el muchachito vive. Es que esto es un milagro que es más allá de la resurrección. Porque en el tiempo de Jesús las viudas se van a morir porque no pueden trabajar. ¿Pero se acuerdan de las hermanas de Lázaro? Marta y María. Si hubieras estado aquí y esto y lo otro. El agite no es por el hermano que está muerto. El agite es que tienen que vender el negocio.
pues ellas no pueden trabajar porque el que era varón se murió. Son 3 hermanos solterones, que uno de ellos es varón. Y el que se murió es el varón, que administraba el negocio. Tienen que venderlo, saldar las deudas y sobrevivir como puedan. Claro, el hermano Jesús está hermano. Y este es el negocio, ¿verdad? En el caso de la viuda, ella es viuda y se le ha muerto su único hijo. O sea, aquí hay una doble muerte. Hay una muerte física y hay una muerte social. Al Cristo resucitar al muchacho, le da vida a la mamá. Y es lindo porque en el texto dice, y al verla llorar se compadeció de ella y le dijo, mujer, no llores. Qué clase de Jesús, qué trato con la mujer está en Lucas, ¿verdad? Y entonces tocó el féretro y el muchacho se levantó, se lo entregó a la madre. Ahora va a vivir ella y el hijo. El relato bonito. En Lucas también tenemos discursos de discípulos. ¿Se acuerda eso que dice? Y aquel que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Eso está en Lucas. Y aquel que quiera seguir en pos de mí, que ame menos a su papá, a su mamá, a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana, y aún a sí mismo, entonces puede ser mi discípulo. Bravo, Cristo. La renuncia, el compromiso. Pero de todos los mensajes de discipulados de Lucas, el más contundente es el de los 3 muchachos que vienen juntos. Lucas capítulo 9, versos del 52 al 60, si la mente no me falla. Y viene el primero y le dice, te seguiré donde quiera que tú vayas. Qué lindo. Eso debe ser como un compromiso matrimonial. Te seguiré donde quiera que tú vayas. ¿Qué se supone que Cristo le dijera? En buen ánimo. Sígueme, déjalo todo y sígueme. Eso fue lo que Cristo le contestó. Tacho, ¿no? Cristo, eso es. ¿Cómo te llamas? No fumo, gracias. No tiene nada que ver la contestación. Mire esta redacción. Las aves tienen sus nidos. Las zorras tienen guaridas. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿De qué estamos hablando? De casas. Nido, la casa de las aves. Guarida, la casa de la zorra. ¿Y dónde recostar la cabeza? Un cuarto, donde hay una casa. Así que, ¿qué venía a buscar el muchacho? Una parcelita. Yo te voy a seguir y a cambio tú me das una casita. Porque está viendo a Cristo como el Mesías político. Y Cristo le está diciendo, no, si me sigues es por amor, no por los bienes que te puedo dar, no es por los panes y los peces, no es por los beneficios marginales. Tú me amas y me sigues y te atienes a lo que sucede por amor. Lo demás vendrá por añadidura. Así que el discipulado de Cristo tiene que renunciar a todo. El segundo, Jesús dice, sígueme. Entonces le dice, sí, deja que ver que es a papi. Papá está vivo. Si estuviera muerto, no estuviera allí. Estuviera en los actos fúnebres. ¿Qué le está diciendo a Cristo? Yo te quiero seguir, pero en casa somos judíos, se sigue el judaísmo. Y como yo dependo de mi papá, yo no puedo llevar un movimiento contrario a papi. Tengo que esperar que papi se muera para yo tener la libertad de tomar una decisión. Así que déjame primero que entienda a mi papá. Por eso es que Cristo le contesta, deja que los muertos entierren a tus muertos, y le añade, y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, este era un predicador a quien Cristo está llamando para formarlo. Mire cómo el Evangelio va empujando, ¿no?, la situación. Y el tercero, Cristo se cruza con él
Y él le dice, te seguiré. Este es listo, este que viene ahora es puertorriqueño, este es bien listo. Dice, te seguiré, pero voy a casa a despedirme de los míos. Y yo le he dicho ya unas veces aquí que después del pero viene la verdad. No falla. Ella es bien buena. Pero habla demasiado. Entonces no es tan bueno. Ese carro tuyo está bien bonito, pero esos aros están. Entonces, la verdad está después. Voy a casa, pero me voy a despedir de los míos. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a quedar? Cuando llegue a la casa y ve la cama. Y ve el platito de hummus con pampita, quesito, uvita. Dice, esta gente está a fuerza de pan y peces de vez en cuando. Y acabo de escuchar que pasa una semana entera en el Monte de los Olivos durmiendo. Y yo le voy a dar una ofrendita al ministerio. Y para ante Cristo. Y Jesús le dice, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino. El mensaje en Lucas es fuerte, dando a entender, y quiero que escuchen bien, antes de pasar a lo último que son las palabras, que esto es bien claro y contundente. En el cristianismo hay creyentes y hay discípulos. El creyente con la primera tormenta se amilana. El discípulo se arrana. El creyente en la prueba empieza a gritar, a protestar, a quejarse. El discípulo ve la oportunidad. El creyente va y viene. Está aquí hoy, mañana está en otro sitio, porque me miraron, me dijeron, no me atendieron, no me saludaron. El discípulo está aquí por Cristo, no por nada más. Entonces, lo que separa a un grupo de otros es la respuesta a la confrontación. Los discípulos somos personas confrontadas constantemente en la vida y hemos decidido responder hacia Cristo, por Cristo, con Cristo, desde Cristo, para que Cristo sea con nosotros. Trate todo el tiempo de ser un discípulo que esté dispuesto a soltar lo que le pese, lo que no le conviene, lo que no es suyo, siempre y cuando sea para que su relación con el Señor rinda dividendos hasta las últimas consecuencias. Lucas contiene 16 parábolas, de las cuales 10 son exclusivas de él. Quiere decir que hay 10 parábolas que están ahí escritas para beneficiar y bendecir a los gentiles sobre los judíos. Vamos a ver. La parábola del buen pastor, no la voy a explicar toda porque no salimos aquí, pero este otro tallercito, sí, lo podemos incluir en la escuela de predicación del año que viene. El buen samaritano, esa sí quiero explicar. Las parábolas, un chispito, ¿verdad? Como va aquí en Flores, que le dan a gente la paletita para después comprar el garrafón, toda la paletita. La parábola siempre se inicia con una causa. La parábola o responde a una situación, o responde a una inquietud, o responde a una pregunta, o responde a algo que Jesús está observando. La del buen samaritano responde a un escriba que le hace una pregunta a Jesús. ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta con dos preguntas. Mire, si contestar con una pregunta es fuerte, imagínense con dos. ¿Qué hago para heredar la vida eterna? ¿Qué dice la Escritura? Porque él es escriba. Se supone que él sepa lo que dice la Escritura. Pero Cristo no se conforma con eso, lo remata con el próximo. ¿Cómo tú lo interpretas? Está bien, sí, que ame a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Perfecto, haz eso y vivirán. Se acabó el problema. Pero él no se quedó dado. Dijo, no. ¿Y quién es mi prójimo? Dice, bueno, mira, un hombre subía hacia el templo. Y ahí viene la parábola. A la respuesta de este escriba insatisfecho
y quizás herido en su ego. Y usted va a notar que la parábola del buen samaritano, el personaje bueno es ¿quién? Un samaritano. Y los personajes que quedan en crisis vergonzosa son ¿quiénes? Un sacerdote y un levita, que son figuras máximas del judaísmo. Es un judío de eso y la sangre se le va a cantar. Pero un gentil lee eso y dice, wow, qué bueno, alguien se va a preocupar por mí, tengo alternativa, Dios va a enviar a alguien en el camino, yo soy el prójimo, alguien está pensando en mí, me va a recoger en el camino para llevarme a un lugar donde me puedan curar. Si usted sigue más adelante, va a ver la parábola de la moneda perdida, la del hijo pródigo, que ya hemos explicado, el mayordomo infiel, que es el que tiene que ver con las riquezas injustas. Y hay gente que se atribula con esta parábola, porque Cristo dice que, me gusta la versión más antigua, que hayan hacer amistades por las riquezas injustas, pero lo que pasa aquí es que los fariseos le ponían por cientos bien caros a los préstamos, al aceite, a la harina. Entonces la persona compró y debía 50 ciclos, pero pasó un mes y le debía 75, y pasó 2 meses y debía 100. Entonces este mayordomo infiel y sagaz, ¿qué hacía? Fue corriendo porque el dueño le puso presión y dijo, me va a botar. Así que fue donde los deudores y le dijo, Luis, ¿cuánto tú me debes? Y yo le debo a tu dueño 100 barriles, dame 50 y arreglamos, y olvídate. ¿Y tú cuánto me debes? Yo debo 30, dame 15. Y siguió cuadrando con todo el mundo porque lo iban a votar. Y se las arregló porque el día que lo votaran, Luis iba a ser amigo mío. Y él, y todo el mundo, porque yo lo beneficié, aunque me votó aquel. Entonces, Cristo me está diciendo que yo haga lo mismo. Eso es lo que dice. Cristo lo que me dice es, si en el mundo de las tinieblas hay gente que es capaz de hacer eso y quedar bien, ¿cómo deberían actuar los hijos de la luz? No es que lo imite, es que lo coja de referencia de que el que está haciendo las cosas mal puede lograr hacer cosas para bien de sí mismo. Por lo tanto, yo que estoy bien debería ser más audaz y debería ser más precavido y diligente con lo que el Señor me ha puesto en las manos. La parábola de la viuda del juez, más explicada también muchas veces, porque la gente dice, hagan como la viuda y pidan a Dios como el juez injusto, cuando Dios ha sido un juez injusto. Como vamos a decir en esta parábola, Dios es el juez y nosotros somos la viuda. ¿Qué pasaba en la parábola? Una viuda que tenía unos derechos y un juez no se los quería garantizar. Y ella siguió insistiendo y orando, insistiendo, hasta que el juez dijo, mira, para quitármela de encima, le voy a dar lo que me está pidiendo. Pero ese era su derecho. Él no hizo ningún favor, eso es lo que le debía. Pero ese es Dios. La parábola no está ahí para simular que este es Dios. La parábola está ahí para hacernos ver que cuando usted quiera algo, ponga su corazón en eso. Porque si un juez injusto es capaz de conceder en derecho lo que le toca a alguien en justicia, cuánto más el Señor que nos ama y es justo. Amén. Qué bueno. Y terminamos con la parábola del fariseo y el publicano, que se la digo ahorita, las dos figuras más opuestas dentro del reino. El que representa la ley y el que representa que está bien públicamente, versus el publicano que representa la desgracia, la miseria y el pecado, uno al lado del otro. Papá estaba predicando un día en una iglesia y estaba haciendo esa parábola y el pastor estaba sentado aquí al lado y lo dijo, y el publicano al lado del fariseo, y el fariseo decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, porque yo oro, ayuno,
y doy el diezmo, y no soy como este pecador. El Señor hacía el pastor de la iglesia. Ya, pastor, no es usted, es la parábola. Y entonces, el publicano, ¿verdad? Lo único que dice es: sé propicio a mí, que soy hombre pecador. Y ahí usted ve en la redacción lucana la lucha entre la religiosidad y la gracia. No es cumplir con los requisitos, es desbordar el corazón frente al Señor. Y termino con un ejemplo para que se vaya contento para su casa de lo que sería la parábola del fariseo y el publicano en nuestro tiempo. Un hombre le está pidiendo a Dios que le revele el número de la loto. Señor, el número de la loto, Señor, el número de la loto. Y se le para al lado uno que está muerto de hambre y empieza: Señor, un almuerzo. Y Señor, la loto, Señor, un almuerzo, Señor, la loto. Y el que estaba viendo por la loto se molestó y se agitó y se metió la mano en el bolsillo y le dijo: toma esos 10 pesos y cómprate un almuerzo. Y déjalo quieto, que me lo tienes confundido, no me da el número. La contestación es: a quien Dios le contestó la petición. Que el Señor le bendiga.